Paz de Cristo, amigos y hermanos. Soy el hermano Luis Vélez y los invito en esta hora a que aprendamos de Cristo Jesús. El tema que traemos para hoy se titula La sal de la tierra. Maravilloso tema. Y el texto que tomaremos como base está en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, el verso 13, que a la letra dice: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada y hollada por los hombres. Al leer un texto como estos, surgen varias preguntas. ¿Por qué Jesús llama a sus discípulos la sal de la tierra? ¿Qué entendieron los oyentes primarios al escuchar la frase la sal de la tierra? Pues les invito en esta hora a que escudriñemos este maravilloso tema y que podamos comprender lo que la Biblia dice. La sal tenía varios usos en los tiempos bíblicos. La sal era utilizada para sazonar, o sea, para dar sabor a la comida. La sal también era para preservar las carnes. La carne es un cuerpo muerto. Si se deja a sí misma, se descompondrá, pero la sal la conserva y la mantiene fresca, y es por tanto como si se le hubiera insertado un alma nueva a un cuerpo muerto. La sal como sustancia salina era destinada para abonar la tierra. La sal en las naciones orientales vino a ser símbolo de fidelidad y de amistad. En las escrituras, la sal era un emblema del pacto entre Dios y su pueblo. Este pacto que se hacía era llamado pacto o alianza de sal. Se les ordenó al pueblo de Israel, y en especial a los sacerdotes, que todo sacrificio debía presentarse con sal. Este sacrificio era tipo de un sacrificio vivo. Recordemos que la sal preservaba la carne y no se descomponía. La sal era tipo de ponerle alma o sabor a todo lo que se ofrecía a Dios. El libro de Levíticos en el capítulo 2, el verso 13, pues nos ayuda a comprender más lo que acabamos de decir. Y dice a la letra: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Y dice en el capítulo 18 de Números, el verso 19, referente a este tema de la sal en las ofrendas, lo siguiente: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieran a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Era un pacto de las ofrendas para que el que es sacerdote y que ministra a Dios tomara de él para él y su familia. Segunda de Crónicas, el capítulo 3, el verso 5 dice también lo siguiente: ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal, o sea, pacto de fidelidad? Estamos en el reino porque Jesús es la raíz y el descendiente de David. O sea, ese pacto de sal nos cobija aún a nosotros, porque pertenecemos a la descendencia de David por Cristo Jesús. En Cristo Jesús, el Señor dice lo siguiente: tened entre vosotros mismos la sal y vivid en paz los unos con los otros. O sea, que sean fieles entre ustedes mismos como iglesia, sean amigos,
vivan en paz entre todos por el pacto de sal con David. Podríamos decir que la sal es simbólica de la salud y del vigor espiritual de todo cristiano. La sal es tipo de la promesa de santificación a Dios a través del fuego de la prueba en el camino de todo creyente. Pues veamos que si es así en el capítulo 9 del Evangelio de Marcos, el verso 49. Porque todos, dice el Señor, serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Todo creyente, para tener sabor, pasará por muchas tribulaciones que le darán un agradable sabor en Cristo. Además, la sal es tipo de la gracia que Dios daría a todos los creyentes para hablar y predicar el Evangelio. En Colosenses el capítulo 4, el verso 6, pues nos confirma lo que les acabo de decir. Y dice a la letra, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. ¿Sí se da cuenta? Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. O sea que lo que la Biblia llama sal o gracia para hablar es un privilegio que Dios ha dado. No hay nada más agradable que escuchar a alguien que tiene la gracia de Dios, tanto al predicar como al enseñar un tema. Podríamos decir que tiene sal. La sal, como dice el texto, se desvanece. Cuando dice que la sal se puede desvanecer, pues nos previene a que permanezcamos unidos, unidos para trabajar en equipo, de que tengamos un mismo sentir, ya que un solo grano de sal no da sabor a nada, ni puede preservar la carne ni abonar la tierra. Se necesitan muchos granos de sal para cumplir tal misión. La sal se consideraba impura cuando era expuesta a la lluvia, cuando era expuesta al sol o cuando era depositada en casas húmedas, pues la sal perdía su sabor y su valor, y por tal razón era tirada y pisoteada, pues esto pasa, y es una hermosa alegoría, cuando hay hermanos que se apartan por el pecado o que hacen divisiones y se alejan de la iglesia, diciendo que ellos son la iglesia, pues estas personas terminan fuera y siendo pisoteados como la sal por el mundo. Recordemos que un grano de sal no le da sabor a nada, ni puede preservar el cuerpo muerto de la descomposición. Se necesita estar unidos en un mismo propósito para cumplir dicha labor. La sal era tipo de destrucción y juicio. Las tierras impregnadas de sal quedaban estériles, se volvían incultivables. Las ciudades condenadas a la total destrucción eran sembradas con sal por los enemigos. Abimelech devastó a Siquén y la cubrió de sal, como lo dice el libro de Jueces en el capítulo 9, el verso 45, y dice de la siguiente manera: y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día, y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad y la sembró de sal. Con esta declaración, los creyentes como sal de la tierra en Cristo, pues el Señor nos envía a destruir y a esterilizar el pecado en la humanidad, sembrando en este mundo el Evangelio y que la tierra sea esterilizada de la maldad con los hijos de Dios. Mientras más sal, más esterilidad de pecado habrá. La sal también fue tipo de juicio en la mujer de Lot, que aunque fue sacada por gracia de Sodoma, no valoró su salvación y anhelaba regresar en su corazón a lo que había dejado atrás. En el capítulo 19 de Génesis, el verso 26, dice lo siguiente: entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Estatuas de sal son todos aquellos que por los deleites de este mundo
se endurecieron por el engaño del pecado, perdieron la sensibilidad y el movimiento y se convirtieron en algo rígido, algo sin vida y sin espíritu. Podemos concluir, los discípulos de Jesús son sal de la tierra porque ellos hacen entrar el mundo en la alianza o el pacto de Dios. La sal que da sabor agradable a los alimentos es el símbolo de los hijos de Dios, cuya vida y testimonio deben ser llenos del sabor y atractivo para que las almas puedan degustar la vida cristiana. El cristianismo es a la vida lo que la sal es a la comida. El cristianismo le presta sabor a la vida, igual que la sal a la comida. Lo paradójico es que la gente conecta a menudo el cristianismo precisamente con lo contrario. Lo identifican con algo que le quita el sabor a la vida. Toda palabra que hablemos debe estar siempre sazonada con sal. No hay nada más insípido que los cristianos sin influencia. No hay nada más insípido que las vidas sin convicción. No hay nada más insípido que las palabras vacías sin sentido. El cristiano debe ser una persona que mantenga bien su nivel de absoluta pureza, tanto en su manera de hablar como en su conducta y en su pensamiento. La sal tiene una particularidad y es que provoca sed. Los cristianos auténticos deben provocar sed de Dios en los que tienen a su alrededor. Si los que tienen el Evangelio, Dios los llama la sal de la tierra, los que no tienen el Evangelio son llamados por Dios mismo como simples. Proverbios el capítulo 1, el verso 22, pues nos enseña de este tema. Y dice de la siguiente manera, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? El Salmo 119, el verso 130, también nos confirma lo que dijimos. Y dice a la letra, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Sí ve? Cuando se predica el Evangelio, pues los simples entienden. El capítulo 14 de Proverbios, el verso 18, también nos habla de esto. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Amigo y hermano, nadie nos ama más que Jesucristo. Y quien lo ama a uno, le dice la verdad. Pues en esta hora la invitación es a que seamos sal de la tierra, a que seamos hombres y mujeres con sabor de Dios, a que seamos personas llenas de la gracia y de la virtud que da el Evangelio, a que seamos hombres y mujeres que podamos sembrar la justicia y el poder de Dios en este mundo, porque este mundo está destinado a la condenación eterna. Pues les invito en esta hora a que se suscriban para que enseñanzas como esta puedan llegar a su celular o a su computador. El Señor Jesús les bendiga.